Muy buenos días, hermanos, el Señor los bendiga. Es una bendición poder estar aquí en este día para compartir una vez más un devocional más de la palabra de Dios. Y bueno, dar gracias a Dios por la vida, por la salud, por las fuerzas, por este nuevo día que ha amanecido para cada uno de nosotros, recordándonos su amor, su grandeza y su cuidado en nuestras vidas. Yo quiero animarle el día de hoy a que se tome un tiempo para buscar al Señor de forma personal, a través de su lectura diaria de la palabra de Dios, a través de su vida de oración, y no comenzar el día sin depender del Señor para los pasos que usted estará dando el día de hoy, ¿verdad? Y bueno, el día de hoy quiero animarle en Lucas capítulo 1, versículo 78 y 79, y miremos lo que dice esta porción de la palabra de Dios. Por las entrañas de misericordias de nuestro Dios, con que nos visitó de lo alto el oriente o la aurora, como veíamos en un devocional antes, dice, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. Quiero que piensen por favor en lo que dice este versículo cuando dice, para dar luz a los que habitan en tinieblas. Yo quiero hablarle en este devocional de lo que yo he titulado Luz en las tinieblas. Luz en las tinieblas. Vamos a orar. Padre, bendice este día, bendice tu palabra, bendice este devocional, y pido, Señor, que mientras me permites preparar y dar este devocional, tu palabra sea la que habla en nuestros corazones y nos rete a ser más como tú, Señor, y buscar tu presencia y bendición en Cristo Jesús. Amén. Como dije en el devocional pasado, Zacarías es el último en entonar un cántico al final de este capítulo, porque todos sabemos, hermanos, que hubo 3 cantos en Lucas capítulo 1. El canto de Elizabeth, de saber que el Señor le había concedido la dicha de un hijo y ver la madre de su Señor. El cántico de María. Y obviamente el día de hoy estamos viendo un fragmento del canto que Zacarías entonó al quedar libre de su mudez que había conseguido gracias a su incredulidad. Vemos a Zacarías entonando este canto al final del capítulo, pero cargado de grandes contenidos, de pasajes del Antiguo Testamento dados por los profetas. Y lo vemos precisamente adorando a Dios por la dicha que Dios le concedió de darle un hijo. Ahora ya no hay duda ni temor. La confusión que se había producido ahí en el templo cuando Gabriel se le apareció, para esta porción de la palabra de Dios ya se había terminado. El plazo de castigo de parte de Dios también se había terminado, porque lo había dejado mudo, dejándole saber precisamente que para esta sección ya a él ya le habían preguntado si estaba de acuerdo con el nombre que Elizabeth le estaba dando a su hijo, pero no sabían que solamente era mudo, sino que creían que era sordomudo. Y obviamente cuando escribió en esa tablilla el nombre de Juan, su boca fue abierta para comenzar a adorar y alabar al Señor. Y Dios le concedió la dicha de abrir su boca y alabar y engrandecer al nombre de nuestro Señor. Y es en medio de esta dicha tan increíble que estaba viviendo Zacarías, que aparece este versículo que nosotros acabamos de leer el día de hoy, entre el versículo 78 y versículo 79. Fue en medio de mucho silencio, hermanos, que ahora este hombre habla. Y miren cómo habla, hermanos. Qué palabras, qué declaraciones, qué reto tan increíble se tomó en sus manos para adorar al Señor. Y obviamente nos dice que la razón por la cual vendría del oriente nuestro Salvador, el Señor Jesús, y a quien Juan el Bautista terminaría preparando el camino del Señor, vendría con el propósito, hermanos, de dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. Obviamente, aquí nos dice que por fin, básicamente habría luz en medio de tantas tinieblas, aparecería un Salvador.
todas las promesas hechas a los patriarcas serían en verdad cumplidas y desarrolladas, como dice la palabra de Dios. Lo que quiere decir, hermanos, que al pensar en esta porción de la palabra de Dios y de ver la dicha que el Señor le concedió a Zacarías, precisamente de verse envuelto en este periodo de reprensión, pero también de enseñanza que el Señor le estaba dando, al final de cuentas Zacarías dice que por fin vendría un Salvador que daría luz en medio de todos aquellos que habitaban en tantas tinieblas. Qué bendición saber que en este periodo, que parecía de tantas tinieblas y de más de 400 años de silencio y de falta de luz, hay varias cosas que yo creo que deben de ser tenidas en consideración por cada uno de nosotros. Número uno, es claro que para este tiempo en el cual Zacarías fue abierto de su boca para dar este anuncio, la sociedad de ese tiempo se encontraba sumido en las tinieblas. Y obviamente nacería el Salvador, quien daría luz a los que están en tinieblas. Número dos, la sociedad hoy en la actualidad parece ser que está igual. Está sumida en las tinieblas, de tal forma que los que en otro tiempo pasado nos tocó vivir apagones prolongados, sabemos lo que es grato que vuelva una vez más de retorno la luz. Yo recuerdo cuando era un niño, ¿verdad? Que cuando ocurrían esos apagones, no sé si era porque no pagaba la luz, ¿verdad? O si era porque eran más comunes en esos tiempos. Pero lo que sí sé es que todos corríamos a prender las velas cuando éramos niños, aterrorizados por lo denso de las tinieblas. Y cuando llegaba la luz, qué alegría, qué manera de podernos gozar, de saber que al fin había regresado la luz. Y tercera cosa, hermanos, es importante que entendamos que el pecado ha traído un cortocircuito con el Padre Celestial, con un mundo inmoral y amoral también, que está más tenebroso y oscuro y sumido en las tinieblas más que en ningún otro tiempo. Digo esto porque como en ningún otro tiempo, pareciera ser que aún los gobernantes y los que están en turno están determinados a socavar, arruinar y destruir el diseño original de la familia, donde hay un papá y una mamá y unos hijos educados en el temor del Señor. Y pareciera ser que las tinieblas están prevaleciendo más que en ningún otro tiempo. Pero es bueno saber que a pesar de que este mundo ha tenido un cortocircuito, también es claro, y esta es la cuarta verdad, que el mundo está haciendo lo suyo, haciéndole un apagón al Padre Celestial, rechazándolo y diciéndole no al Señor Jesús. Se nos olvida que la Biblia nos dice en Juan capítulo 1, versículo 5, que la luz en las tinieblas resplandece, y dice la Biblia que las tinieblas no prevalecieron contra ellas. Y obviamente, aunque es claro que el mundo le está haciendo lo suyo en darle un apagón con todos estos eventos pro derechos de género, es bueno saber que el cristiano puede ser una luz en medio de tantas tinieblas resplandeciendo, como dijo el apóstol Pablo en Filipenses, como luminares en el mundo, en medio de una generación perversa y maligna. Es claro que este mundo ha rechazado al Salvador y lo sigue rechazando en la actualidad. Y la Biblia nos dice que al venir Juan el Bautista, aparecería para preparar el camino del Señor y vendría a alistar que la luz de Cristo viniera a brillar sobre tantas tinieblas que encontramos en la actualidad, para que la luz de Cristo brillara. Y aunque ciertamente hay un abierto rechazo a la luz, como dice la Biblia en Juan 1:11, que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, es claro que ha sido abierto, directo y claro este rechazo en contra de nuestro Salvador. Pero qué bueno saber que la Biblia nos dice en 1 de Juan 1:7 que si andamos en luz, como Él está en luz, dice la Biblia que podemos tener comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado.
Qué bueno saber que en Jesús hay luz. Y una luz que nos lleva a brillar por Él sin temor en este mundo que está sumido en completas tinieblas. Y no importa qué tan oscuro parezca el presente, no importa qué tan dura parezca el panorama eventual de nuestra vida, es bueno saber que sin importar qué tan complejo y tan fuera de control parezca estar nuestro presente actual, siempre podemos obtener luz en nuestra vida cotidiana del Señor Jesús. Bueno, quiero dejarle en este devocional a usted, querido hermano y hermana, un pensamiento, hermanos, que viene del libro del profeta Isaías, cuando habla precisamente de ese periodo de tinieblas en el cual el mundo estaría sumido en el periodo que se conoce como ese periodo de 400 años de silencio que vivieron entre Malaquías y el evangelio o los evangelios. Porque en Isaías capítulo 9, versículo 1 y 2 dice que aunque no será esta oscuridad, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la puerta la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, y después cuando agravaron por la vía de la mar de esta parte del Jordán en Galilea de las gentes. Note lo que dice el versículo 2 de Isaías 9. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Qué bueno saber que al estar hablando del mismo tema de cómo esta sociedad se encuentra sumida en completas tinieblas, la Biblia nos dice que vendría la luz y que no habría para siempre oscuridad. Le tengo que decir el día de hoy que obviamente en esta dispensación o etapa de la iglesia que nos ha tocado vivir, es bueno saber que aunque este mundo se está poniendo cada vez más tenebroso, oscuro, contrario a las normas y principios de la palabra del Señor, es bueno saber que un día vendrá, el día en el que brillará el sol de justicia y el Señor Jesucristo vendrá por los suyos para arrebatarnos y llevarnos para habitar para siempre con Él. Una vez que ocurra eso, hermanos, todos sabemos que vendrán 7 años de completo y horrible dolor sobre esta tierra que se conoce como el periodo de la tribulación y de la gran tribulación. Y después, una vez más, el Señor sí vendrá por segunda ocasión a la tierra para establecer su reino milenial y cumplir todas las promesas hechas a David y al pueblo de Israel. Mientras tanto, yo creo que nuestra obligación actual, hermanos, como parte de la iglesia, es que nosotros no debemos dejar que las tinieblas predominen sobre nosotros. Número 2, es bueno saber que sin importar qué tan complejo se ponga en nosotros este mundo, siempre hay luz en Cristo Jesús. Y número 3, somos llamados a que precisamente brillemos por Él mientras este mundo se pone cada vez más tenebroso. Mire lo que dice en Filipenses 2:15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin culpa, y dice, en medio de la nación maligna y perversa, entre los cuales, mire, resplandecéis como luminares en el mundo. Somos llamados a resplandecer, hermanos, a dar luz en medio de las tinieblas para que este mundo tenga la oportunidad de tener en su vida solamente un poco de luz en Cristo Jesús, que terminará haciendo brillar completamente la vida, la familia y el entorno entero de alguien cuando se rinde a los pies del Señor. Déjeme decirle el día de hoy que la esperanza para este día es que en Jesús, sin importar qué tipo de tinieblas uno llegue a experimentar o qué tan incierto se haya puesto la situación o condición, en Jesús siempre hay luz en medio de las tinieblas. Por eso cuando Zacarías habló de esta luz, describiéndola precisamente en el versículo 79, claramente él sabía que él venía para dar luz
a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. Jehová es nuestra luz y Jehová es nuestra salvación, como dice el Salmo 27:1. No hay por qué temerle a estas tinieblas, son temporales. Mientras nuestro Señor Jesucristo retorna por su iglesia. Mientras Él retorna, hay que trabajar, hay que esforzarnos, hay que dedicarnos a Él, hay que trabajar por Él y hay que glorificarle a Él en nuestra vida cristiana. Que el Señor le bendiga en este día. Vamos a orar. Padre, bendice este tiempo de devocional. Gracias porque eres bueno, por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a resplandecer como luminares en medio de una generación perversa y maligna. Bendice este tiempo en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Que pasen un precioso día.